Amigas y amigos, nos encontramos en la 7ª Feria Internacional del Libro del Biobío, realizada en Artistas del Acero. Los invitamos a ver una serie de entrevistas o conversaciones que hicimos con destacados poetas y escritores internacionales. Idiel García es un escritor cubano, director de algunas editoriales. Es un hombre muy interesante que ustedes deben conocer. Los invito. Gracias, Tati, por la presentación. Un gusto estar con ustedes en la 7ª Feria Internacional del Biobío. Me alegra mucho de que le hayan dedicado la feria a Omar Lara, un poeta excepcional de la poesía chilena y también un amigo entrañable. Me da mucha alegría poder leer poesía y compartir en otro plano con Omar, aunque él ya no esté para acompañarnos como siempre hizo su poesía. Recuerdo que antes de conocer a Omar, conocí la obra de él aquí en Cuba. Una pequeña editorial de Holguín publicó una antología de Omar Lara y conversando con unos amigos de mi taller literario, ahí empezamos a compartir la idea. Ya mucho antes de conocerlo personalmente, nos conocíamos quizás en otro plano, que es el plano de la poesía que, como bien decía Omar en uno de sus poemas, sirve para encontrarnos. Me gustaría mucho comenzar leyendo un texto que le gustó también a Omar y que fue el que él seleccionó para el número de la revista Trilce. Se llama Fábula sobre la mujer que leía el amor. Y bueno, ojalá este texto llegue también a Omar y que puedas escucharnos por allá. Fábula sobre la mujer que leía el amor. Una mujer lee un libro sobre el amor y se sienta a esperar por el viento. Y el viento se llena de sus ojos. No importa si el amanecer fue gris o si las gaviotas temblaban sobre el arrecife. No importa, porque una mujer que lee un libro sobre el amor y sueña el mar es como una playa infinita, como un pequeño universo líquido que se expande hacia todos los puntos del horizonte. Una mujer que lee un libro sobre el amor mientras escucha crecer a su hijo en la habitación contigua de la suya es ella misma el mar. Un mar hondo y metafísico en cuyo fondo azul se amontonan los restos de naufragio. Lo confieso, una vez fui marinero en los ojos de una mujer que se había bebido el mar, mientras leía un libro sobre el amor y su hijo crecía en otra casa. Pero luego hizo viento y mi barco se fue a pique y me hundí definitivamente, hasta que me hice memoria en sus ojos. Una mujer cuyos ojos han visto marchar a Odiseo es como una niña que sueña barcos ebrios que en la alta noche pasan. Una vez soñé a una niña que soñaba el mar y en sus ojos yo mismo era sueño. Una mujer cuyos ojos jamás se cierran para soñar es un cielo de náufragos, una constelación, un astro que late a solas y se quema. Una vez me perdí en una isla desierta, que era una mujer perdida en una isla desierta, y el mar rodeaba todas nuestras horas, y nuestros ojos se llenaban de barcos cuyas velas se izaban para partir al oscuro. Es terrible ser isla en un mar poblado de fantasmas. Yo amé a una mujer que era una isla habitada por un niño, una isla que se quedaba dormida mientras escuchaba crecer a su hijo en la isla contigua, y yo le di la mano y naufragué en sus costas, y juntos, mientras escuchábamos el rumor sexual de las olas, nos sentábamos a esperar el navío de los conquistadores que no llegaban, ay, que no llegaban. Pero una mañana el niño despertó y nos encontró abrazados sobre la arena, y el cielo de ese día se llenó de extraños sonidos, y las gaviotas sobrevolaron la longitud de la isla, y los arrecifes levantaron largos brazos célibes a la noche liviana del mar, y la música del amanecer se alzó sobre las rocas y sobre los barcos que regresaban a puerto, y entonces esa mujer que leía un libro sobre el amor abrió los ojos, y el azul penetró como una estrella en mi corazón y en el corazón de la noche. Ese texto, recuerdo que cuando Omar me pidió que le mandara un texto para Ediciones LAR, prefirió elegir ese poema. A mí hay otros poemas que tal vez me gusten más, pero bueno, quise leer ese porque tiene algo que ver también quizás con la atmósfera de la poesía de Omar Lara, que es siempre tan tierna, tan entrañable. Yo creo que si algo puede decirse de la obra de Omar es que estuvo en constante consonancia con su vida. Cuando tú conoces su poesía, cuando has leído su poesía y después conoces al hombre, o tuviste la oportunidad de conocer al hombre, te das cuenta de que también la vida del hombre era parte de ese poema que habías leído en algún otro sitio.
Y quizás este poema que tiene que ver con el mar también me recuerda aquella visita que hicimos a aquella pequeña playita de Concepción, de la cual tengo entrañables recuerdos. Conocer a Omar, además de eso, yo creo que es una deuda que no le podré pagar a una amiga también entrañable que está ahí con ustedes y a la cual le mando un gran abrazo, que es Liani Ventu, una villaclareña, esta ciudad que siempre ha amado mucho la poesía chilena. Yo creo que Villa Clara, en sentido general Cuba, ha estado ligado a la poesía, a toda la poesía chilena, desde Gabriela Mistral, desde Pablo de Roca, desde Pablo Neruda, desde Nicanor Parra, pero sobre todo poetas también más recientes como el propio Omar Lara, Raúl Zurita, un poeta entrañable al que se lee mucho también aquí en Cuba. Quiero leer el siguiente poema. Es un texto más, yo diría que un poco más combativo. Me parece que a Omar no llegó a conocer este texto, pero creo que a Omar se hubiera sentido identificado con este texto, porque el contexto en el que yo estuve en la feria, en el Festival de Poesía de Concepción, aquel entrañable lugar, El rayo que no cesa, ese verso tomado de la poesía de uno de los grandes poetas españoles, de Miguel Hernández, creo que este texto está muy en consonancia con el contexto que vivimos allí, el contexto de las protestas chilenas, de las cuales también Omar formó parte. Se llama La poesía hoy. Y bueno, un texto que sirva sobre todo dedicado a las poetas chilenas y a las mujeres chilenas. La poesía hoy. Pasa la vida rumiando rimitas mientras la sangre corre en otra parte. No, no, no. Así no es posible el poema. La lengua se retuerce en maldiciones. La cadencia pauntiana se va al carajo y se ríe de Pound y de Eliot, de la víbora occidental y del dragón mestizo y dragón de América la Grande. Puta América en pelota. La poesía hoy se caga en dioses y musas y levanta, en cambio, la estatua menesterosa del hambre. Ella sangra, menstrua, grita, es tuerta, tiene sida, se traviste, se inmola, se caga. No, no es posible una poesía distinta, una poesía lindilla de carita mohosa, eso que se lo metan en el culo los santitos con hábitos híbridos, los angelicales cagones, los soldaditos de plomo en el oriente, piojosos con aspiraciones a la alcaldía. La poesía es de los abandonados, no de los que abandonan. De lo contrario no creeríamos ni en la madre que la parió, y eso ya le toca a ella, a la poesía. De ahí que el poema necesite C4. El poema necesita ser volado, despedazado, reconstruido desde el vacío interior del desastre. Necesita respirar tierra, ceniza, crack, porque se está muriendo de gramático aburrimiento. Necesita una contraofensiva, escaparse de las murallas coloniales a donde lo metieron los hijos de puta. No, no, de ninguna manera. El poema no puede ser esclavo. Abre la jaula y deja que el pájaro vuele, que vaya solo a donde le dé la putísima gana. El pájaro tiene alas, el pájaro sabe de aire y de alpiste. Como decía mi abuela, si el poeta no puede producir la crisis, no lo salva ni el médico chino. Mi abuela nunca escribió un condenado versito, pero dormía con un ojo abierto. Bueno, es un texto que está un poco fuera del discurso más enraizado en la poesía contemporánea, que es quizás un discurso más pasivo, más lírico, más bonito quizás, más tierno. Y este texto, bueno, yo creo que pretende ser parte de la rebelión que la poesía y los poetas, pero sobre todo el hombre contemporáneo, del cual son parte también los hombres y mujeres chilenos que participaron en todas esas manifestaciones y que bueno, que ojalá también pueda sumarse ahí. Otro de los recuerdos entrañables que tengo con Omar fue la Feria Internacional del Libro del 2019 en La Habana. Ese año Omar me había dicho que venía, pero que no quería leer. Intentamos invitarlo, intentamos que leyera, intentamos llevarlo a la Casa de la Poesía, pero me dijo que no, me dijo que él había venido más bien para disfrutar y para volver a la Cuba en la cual ya él había estado en aquel momento. Bueno, caminamos por la Rambla, fuimos a algún café, bebimos algún café y hoy todas esas cosas. Recuerdo que Omar también compró algunas artesanías, nos acompañó un poeta de la Isla de la Juventud, Yadian Carbonell,
que sabe bastante de artesanías y fue quien hizo las recomendaciones y los regateos. Y Omar, por supuesto, se llevó su cosita para cada uno de sus amigos chilenos. Yo creo que el texto que voy a leer a continuación, aunque es un poema que es más amoroso, también pudiera ser uno de los textos que a Omar le hubiese gustado y bueno, que vale, porque es un texto sobre algo que todos vivimos en algún momento. Por un lado la pérdida y por el otro lado el extrañamiento, el arte de extrañar. Si alguna vez te digo, escucha bien, amor, que solo hay negras rosas en el patio de enfrente y que tullidos árboles vuelven el bosque bruma, que la noche se cierra encima de los cuerpos como una tumba, oh, amor, y la mirada se ha vuelto hueca como un pozo derrumbado, y hasta las aves vuelven sus ojos oscuros de impaciencia y tenebroso milagro. Si alguna vez, amor, te digo que mi camisa blanca se hizo oscura de pronto, que mis medias se fueron a otra parte, que el pantalón azul es ahora más pálido y tan ancho que parece más viejo, y mis plovers negros protestan en el escaparate, que el peine se ha marchado, que la almohada te llama y que no duerme, que la colcha y la sábana tienen pesadillas, que el jabón no se baña y que el agua siquiera puede mojar al agua. Oh, amor, si alguna vez, escucha bien, si te digo que el patio no es un patio sino un símbolo hueco, una boca, un agujero negro y sin mirada, que no hay mariposas libando en los claveles, que no quedan claveles y que están las vicarias irremediablemente secas. Escucha bien, amor, si algún día te digo que han venido los cuervos a anidar otra vez en mi teléfono, que huelen a silencio las camas, a invierno crudo, a pura y triste deshora, y el corazón no late, y no huelen a rosa los relojes, y no es lluvia la lluvia, ni rayo el rayo, ni es la primavera, primavera. Escucha bien, amor, no me creas una sola palabra, porque puedo engañarte al fin y al cabo. Sigue saliendo el sol en las mañanas, ladran siempre los perros, pasa la misma gente, los niños van al parque, la vida sigue yendo hacia la vida y a fin de cuentas es solo que te extraño. Bueno, quería leer ese texto que yo creo que no pude leerlo cuando estuve por allá por Concepción, y también creo que es un texto que evoca ese extrañamiento que sentimos ante toda pérdida y ante toda ausencia. Yo creo que el último recuerdo que tengo de Omar Lara, y quiero cerrar con el texto este que voy a leer a continuación, es un recuerdo de la ausencia de Omar Lara. Porque cuando supe que Omar nos había dejado, que Omar había fallecido, para no usar eufemismos, bueno, en cierta medida me dio por releer los textos de Omar que tengo y saqué de mi librero Voces de Portocaliu. Voces de Portocaliu yo creo que es uno de los libros más orgánicos que tiene la poesía chilena, de Raúl Zurita. Bueno, Voces de Portocaliu es un texto que logra articular una voz única y que convierte a Omar en el poeta, yo creo, por excelencia de Portocaliu. Es un libro que tiene una sola voz, es un libro donde el poeta conversa y yo creo que el poeta rescata del olvido y de la memoria y de la ausencia a un grupo de personajes, pero también un grupo de lugares de Portocaliu que los convierten en entrañables para el lector. Y yo creo que eso es parte también de la ternura de la poesía de Omar. Entonces, traté de escribir este texto, escribí el texto y traté de que tuviera el aire de los poemas de Portocaliu. El texto se llama Balada por el poeta de Portocaliu. Tiene un epígrafe de Omar Lara que dice: hace frío en Portocaliu, un frío de sábado solo. Omar Lara. Quiero cerrar con este texto antes de despedirme de ustedes. Los jóvenes de Portocaliu no saben qué les sucede. Pasan sombras por sus ojos. Están bailando torcidos todos los pies de Portocaliu. Las mujeres de Portocaliu pelean con sus cazuelas. Les salen agrias las sopas, se quiebran las sopaipillas de todo Portocaliu. Los poetas de Portocaliu quiebran sus lápices negros, riñen con musas y furias. Los versos tienen un canto distinto en Portocaliu. Las flores de Portocaliu han perdido hasta el color.
Las azucenas son lilas, las lilas parecen rosas, las rosas, rosas no son. Hay en Portocaliu una tristeza pesada, los vinos están amargos, hay un dolor en la noche de todo Portocaliu. Los sábados en Portocaliu no son sábados, son lunes. Los lunes, martes. Los martes son jueves definitivos de París en Portocaliu. Portocaliu está irreconocible, está confuso entre la niebla. Portocaliu no será el mismo desde que falta el gran poeta de Portocaliu. Yo creo que en cierta medida eso es Omar, y es lo que va a ser para nosotros, el gran poeta de Concepción, pero también el gran poeta de Portocaliu y el gran poeta de todos los amigos que pudieron compartir con él. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación, espero que la feria esté a la altura de Omar, y también que mi poesía y mi presencia aquí un poco catastrófica haya estado a la altura también de la feria de Concepción, de la feria del Biobío, y por supuesto de la poesía de Omar, algo que es verdaderamente un reto. Muchas gracias, espero que tengan un buen día y hasta pronto.